Comencemos en Mateo 6, donde Jesús nos habla directamente sobre la preocupación. Yo les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, o por su cuerpo, qué vestirán. ¿Quién de ustedes, por más preocupado que esté, puede añadir una sola hora a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? ¿O ustedes tienen poca fe? Por lo tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Más bien, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, porque el mañana se preocupará por sí mismo. Jesús no solo menciona esto de pasada, Él enfatiza repetidamente, no se preocupen. Cuando el Creador del universo repite algo varias veces, debemos prestar atención. Esta no es una sugerencia casual, sino un mandamiento amoroso. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo repite esta enseñanza. No se preocupen por nada, sino que en todo, mediante la oración y súplicas, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Considere por un momento el contexto de estas palabras. Pablo escribió esto mientras estaba en prisión. En circunstancias que harían que cualquiera se preocupara, Él nos dice que no nos preocupemos. Jesús compartió su enseñanza mientras viajaba con discípulos que muchas veces no sabían de dónde vendría su próxima comida. Estas no son palabras vacías de personas que nunca enfrentaron dificultades. Son verdades eternas de quienes conocen profundamente nuestra tendencia humana a preocuparnos y aún así nos dicen, hay un camino mejor. La invitación para entregar nuestras preocupaciones a Dios no es un llamado a la irresponsabilidad, sino a la confianza suprema. Es reconocer que tenemos un Padre Celestial que se preocupa por nosotros más de lo que podemos imaginar. La preocupación es una epidemia silenciosa que afecta profundamente nuestra vida espiritual, emocional y física. Cuando Jesús repetidamente nos instruye a no preocuparnos, Él reconoce una tendencia humana fundamental que se ha intensificado en nuestra era moderna. Toleramos la preocupación como si fuera una compañera normal de viaje, sin darnos cuenta de que estamos albergando a un enemigo que corroe nuestra fe y roba nuestra paz. La preocupación no es solo un pensamiento pasajero o una consideración prudente sobre el futuro. Es un estado persistente de ansiedad que nos mantiene fijados en circunstancias que no podemos controlar. Estamos tan acostumbrados a este estado que muchas veces ni siquiera lo reconocemos como problemático. Consideramos normal pasar noches en vela pensando en problemas, tener el estómago revuelto de ansiedad o nuestra mente constantemente ocupada tratando de resolver escenarios hipotéticos. Algo profundo se ha perdido en nuestro camino espiritual. Toleramos en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones algo que Jesús explícitamente dijo que no hiciéramos. Estamos tan distorsionados y atados a nuestras propias preocupaciones que olvidamos que tenemos un Padre Celestial esperando para ayudarnos. Imagine lo doloroso que sería para un padre terrenal ver a su hijo torturándose con preocupaciones cuando él está ahí mismo, listo para resolver el problema. La preocupación y la ansiedad crónicas tienen consecuencias devastadoras. Fisiológicamente, aumentan nuestros niveles de cortisol, comprometen nuestro sistema inmunológico y contribuyen a enfermedades cardíacas. Emocionalmente, nos mantienen en un estado constante de alerta, perjudicando nuestra capacidad de experimentar alegría y gratitud. Pero quizás lo más significativo sea el daño espiritual. La preocupación constante es, en su esencia, una forma de incredulidad práctica. Es actuar como si Dios no existiera o no se preocupara. Cuando estamos consumidos por la preocupación, estamos funcionalmente diciendo, Dios, no confío en que tú cuidarás de mí en esta situación. Esto crea una barrera en nuestra relación con Él. ¿Cómo podemos oír la voz suave del Espíritu Santo cuando nuestra mente está gritando con preocupaciones? Esta condición también afecta nuestras relaciones. Cuando estamos preocupados, nos volvemos egocéntricos y menos sensibles a las necesidades de los demás. Nuestro horizonte se estrecha hasta ver solo nuestros problemas.
Esto nos impide cumplir el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Nuestra familia, amigos y comunidad reciben las sobras de nuestra atención y energía emocional, mientras que la mayor parte es consumida por la preocupación. La preocupación nos impide vivir plenamente en el presente. Jesús nos enseña en Mateo que cada día tiene sus propios problemas, pero cuando nos preocupamos por el mañana, cargamos un doble peso. No experimentamos la alegría del momento presente, ni podemos hacer nada útil sobre un futuro que aún no ha llegado. Quizás más insidiosamente, la preocupación se disfraza de responsabilidad. Nos decimos a nosotros mismos que solo estamos planificando o siendo prudentes, cuando en realidad estamos obsesionados con escenarios que pueden nunca ocurrir. Hay una diferencia sutil pero crucial entre la planificación sabia y la preocupación ansiosa. La planificación considera el futuro con calma y confianza, mientras que la preocupación lo contempla con miedo y ansiedad. La preocupación también es contagiosa. Cuando expresamos constantemente nuestras ansiedades, las transmitimos a quienes nos rodean, especialmente a nuestros niños, que aprenden por nuestro ejemplo cómo responder a la incertidumbre. Sin darnos cuenta, podemos estar creando una nueva generación para quien la ansiedad es el estado predeterminado. Finalmente, la preocupación es un ladrón sigiloso. Roba nuestro tiempo, nuestra energía mental, nuestra salud emocional y, crucialmente, nuestra capacidad de adorar. Cuando Jesús dice que busquemos primero el reino de Dios, Él sabe que la preocupación nos desvía de esta prioridad. Es imposible fijar nuestros ojos en Jesús cuando estamos constantemente mirando nuestras circunstancias con ansiedad. Este es el diagnóstico claro. La preocupación no es solo un pequeño problema de comportamiento, sino una condición espiritual seria que necesita ser tratada con la misma urgencia que daríamos a cualquier otro pecado en nuestra vida. La preocupación existe en nuestras vidas porque, en nuestra esencia, olvidamos quiénes somos y quién es Dios. Esta es una verdad fundamental que necesitamos entender. La preocupación nace cuando asumimos responsabilidades que nunca fueron destinadas a nosotros. Comienza con una distorsión sutil de nuestra identidad y papel en el universo. Piense en esto. No importa cuán fuerte, sabio o capaz sea usted, no importa cuánta riqueza, influencia o carisma posea, simplemente no fue diseñado para cargar el peso de todos sus problemas. No fue creado con la capacidad de prever todos los resultados posibles, controlar todas las variables o garantizar resultados específicos en un mundo caído y complejo. Cuando intentamos hacer esto, es como si una computadora intentara ejecutar un programa para el cual no tiene suficiente memoria. Eventualmente se bloqueará. Somos finitos por naturaleza. Nuestra mente puede procesar solo una cantidad limitada de información. Nuestro cuerpo soporta solo un cierto nivel de estrés antes de comenzar a mostrar signos de deterioro, y nuestra perspectiva temporal es extremadamente limitada. No podemos ver el cuadro completo que Dios ve. Nuestra visión es como mirar a través de un tubito a un vasto paisaje. Vemos solo una fracción de la realidad. En nuestra sociedad moderna, este problema se amplifica exponencialmente. Somos bombardeados con información las 24 horas del día, los 7 días de la semana, noticias globales, mensajes de trabajo a cualquier hora, redes sociales que nos muestran incesantemente cómo estamos atrasados o insuficientes en comparación con los demás. Nuestros ancestros se preocupaban por depredadores y cosechas. Nosotros nos preocupamos por cientos de problemas potenciales que nuestra mente conectada globalmente puede imaginar. Otro factor crucial es nuestra cultura de autosuficiencia. Desde temprano se nos enseña que el éxito viene de valerse por uno mismo, que necesitamos tomar las riendas de nuestra vida, que la dependencia es debilidad. Estos mensajes son diametralmente opuestos a la enseñanza de Jesús sobre la dependencia de Dios. Cuando interiorizamos esta mentalidad de autosuficiencia, asumimos que todos nuestros problemas son exclusivamente nuestra responsabilidad resolverlos. También existe un componente espiritual más profundo en esta ecuación. El enemigo de nuestras almas sabe que la preocupación es una herramienta poderosa para mantenernos ineficaces. Cuando estamos preocupados,
estamos paralizados. No estamos avanzando en el reino de Dios. No estamos sirviendo a otros con alegría. No estamos experimentando la libertad por la cual Cristo nos liberó. La preocupación nos mantiene en un ciclo constante de miedo y análisis, gastando energía emocional en problemas que generalmente nunca se materializan. Irónicamente, la preocupación también ofrece una ilusión de control. Cuando nos preocupamos, sentimos que estamos haciendo algo sobre nuestros problemas, aunque ese algo sea solo estar ansiosos. Hay una falsa sensación de que, si nos preocupamos lo suficiente, de alguna manera influiremos en el resultado, como si nuestra ansiedad fuera un talismán protector contra el desastre. Esta es una de las mentiras más insidiosas que creemos. Nuestra propia neurobiología contribuye al problema. Nuestro cerebro evolucionó para detectar amenazas y nuestro sistema de alerta se dispara fácilmente. Una vez activado, es difícil apagar ese sistema. Nuestros pensamientos ansiosos crean un ciclo de retroalimentación. Cuanto más pensamos en un problema, más nuestro cerebro lo señala como importante, lo que nos hace pensar más en él. Esta espiral de preocupación se convierte en un patrón habitual del cual es difícil escapar. En el fondo, la preocupación es una cuestión de confianza. Cuando nos preocupamos, estamos demostrando en quién o en qué realmente confiamos para nuestra seguridad y bienestar. Si confiamos solo en nosotros mismos, en nuestros recursos, habilidades o conexiones, entonces la preocupación es inevitable, porque sabemos intuitivamente que no somos suficientes. Nuestras capacidades son limitadas, nuestros recursos son finitos y nuestra previsión es defectuosa. La preocupación, por lo tanto, no es solo un hábito irritante o una debilidad de personalidad, es un síntoma de una mala comprensión de quiénes somos, quién es Dios y cómo el universo fue diseñado para funcionar. Es tratar de cargar un peso que nunca fue destinado a nuestros hombros, mientras rechazamos la ayuda de aquel que puede llevarlo fácilmente. La solución para la preocupación no es una técnica o fórmula, sino una transferencia radical de confianza de nosotros mismos a Dios. Jesús no solo identificó el problema de la preocupación, Él ofreció el antídoto. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta no es una promesa vacía, sino un nuevo modo de vida. Entregar nuestras preocupaciones a Dios es un proceso diario que involucra una decisión consciente de confiar. Es como abrir las manos que estaban cerradas en puños de preocupación y permitir que Dios asuma el control. Esto no significa pasividad o irresponsabilidad, sino una asociación divina donde reconocemos que Dios es Dios y nosotros no lo somos. El primer paso práctico es reconocer cuando la preocupación comienza a surgir. Necesitamos desarrollar una conciencia espiritual que nos permita identificar las primeras señales de ansiedad. Cuando sentimos esa familiar contracción en el estómago, cuando nuestra mente comienza a girar en escenarios de ¿y si?, eso es una señal para pausar y reorientar nuestros pensamientos. En ese momento de conciencia, podemos implementar lo que Pablo enseña en Filipenses, transformar nuestras preocupaciones en oraciones. No oraciones vagas y genéricas, sino comunicación específica y honesta con Dios. Dios, estoy preocupado por esta cuenta médica. No sé cómo voy a pagarla. Estoy entregando esta preocupación a ti y confío en que tú proveerás. La belleza de este proceso es su simplicidad. No necesitamos palabras elocuentes o largos discursos. A veces, todo lo que necesitamos decir es, Dios, ayúdame, por favor. La entrega no es un evento único, sino un proceso continuo. Frecuentemente, descubrimos que retomamos nuestras preocupaciones minutos después de entregarlas. Cuando esto sucede, no debemos condenarnos, sino reconocer gentilmente lo que está ocurriendo y entregar la preocupación nuevamente. Con el tiempo y la práctica, nuestra capacidad de confiar se fortalece. Otro aspecto crucial de esta solución es redefinir nuestra identidad. Cuando entendemos quiénes somos en Cristo, hijos amados del Rey del Universo, nuestra perspectiva cambia drásticamente. No somos huérfanos espirituales tratando de sobrevivir por nuestra cuenta. Somos herederos,
con acceso a todos los recursos del reino de Dios. Esta no es solo una verdad teológica abstracta, sino una realidad práctica que debemos recordarnos diariamente. Necesitamos también renovar nuestra mente con la verdad de las Escrituras. Cuando llenamos nuestra mente con las promesas de Dios, creamos un contrapeso para los pensamientos ansiosos. Memorizar versículos sobre el cuidado y la provisión de Dios nos da munición para combatir las mentiras que alimentan nuestra preocupación. Cuando estos pensamientos surgen, podemos refutarlos inmediatamente con la verdad. La gratitud es otra herramienta poderosa. Pablo no solo nos dice que presentemos nuestras peticiones a Dios, sino que lo hagamos con acción de gracias. La gratitud desplaza nuestro enfoque de lo que tememos a lo que ya hemos recibido. Es imposible estar simultáneamente agradecido y ansioso. Desarrollar un hábito de listar diariamente las bendiciones de Dios en nuestra vida recalibra nuestra perspectiva. Necesitamos también entender que entregar nuestras preocupaciones a Dios no significa que todos nuestros problemas desaparecerán instantáneamente. A veces, Dios resuelve nuestras circunstancias. Otras veces, Él nos da fuerza para soportarlas. En ambos casos, Él está con nosotros. La paz que Pablo promete en Filipenses 4:7 no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de ellos. Finalmente, debemos reconocer que esta es una jornada comunitaria. No fuimos diseñados para caminar solos. Compartir nuestras preocupaciones con hermanos y hermanas en Cristo les permite llevar nuestras cargas con nosotros y recordarnos la fidelidad de Dios cuando nuestra visión está nublada por la ansiedad. La solución, entonces, es un viaje de transferencia, de nosotros a Dios, de preocupación a oración, de autoconfianza a dependencia divina. Es un camino de rendición que, paradójicamente, lleva a la mayor libertad que podemos experimentar. Existen esencialmente dos maneras de vivir en este mundo: con la mentalidad de la preocupación o con la mentalidad de la confianza. Estas no son solo diferencias superficiales de comportamiento, sino que representan cosmovisiones fundamentalmente opuestas que determinan cómo experimentamos cada aspecto de la vida. La mentalidad de la preocupación está arraigada en la percepción de que somos los únicos responsables de nuestra seguridad, éxito y supervivencia. Ve al mundo como un lugar hostil donde los recursos son escasos, el peligro es inminente y el futuro es incierto y amenazador. Con esta mentalidad, cada problema es una montaña a escalar solo. Cada decisión lleva el peso abrumador de consecuencias potencialmente catastróficas. En contraste, la mentalidad de la confianza está anclada en la comprensión de que, aunque tenemos responsabilidades, no cargamos con la carga final de los resultados. Esta perspectiva ve al mundo a través del lente de la soberanía de Dios, reconociendo que, aunque hay desafíos reales, no estamos solos al enfrentarlos. El futuro puede ser incierto para nosotros, pero no para Dios. En verdad hay una relación inversa entre fe y preocupación. No pueden coexistir en igual medida. Cuando una aumenta, la otra necesariamente disminuye. A medida que nuestra fe florece, nuestra preocupación se marchita. A medida que permitimos que la preocupación crezca, nuestra fe inevitablemente disminuye. Esta es una verdad espiritual ineludible que Jesús señaló cuando se refirió a los discípulos como hombres de poca fe, en respuesta a su preocupación. La persona que vive con la mentalidad de la preocupación está constantemente en estado de alerta, siempre vigilante, siempre previendo problemas. Su cuerpo está frecuentemente tenso, su sistema nervioso perpetuamente en modo de lucha o huida. Dormir es difícil porque la mente no puede relajarse. Alegrías simples pasan desapercibidas porque la atención está fijada en potenciales problemas futuros. Las relaciones se ven afectadas porque la presencia verdadera es imposible cuando la mente está en otro lugar. Es una existencia agotadora, caracterizada por el agotamiento crónico y la disminución de la alegría. En contraste, la persona que vive con la mentalidad de la confianza es capaz de estar plenamente presente. Esto no significa que ignore problemas reales o deje de planificar con sabiduría. Por el contrario, aborda los desafíos con claridad y calma, sin el peso debilitante de la ansiedad.
Toma decisiones basadas en la sabiduría y orientación divinas, no en el miedo. Es capaz de experimentar alegría incluso en circunstancias difíciles, porque su paz no depende de la perfección de las condiciones externas, sino de la presencia constante de Dios. La mentalidad de la preocupación intenta controlar lo incontrolable, mientras que la mentalidad de la confianza se concentra en controlar lo que puede, sus propias respuestas, actitudes y elecciones. La persona preocupada dice: si pienso lo suficiente sobre este problema, podré evitar el desastre. La persona confiada dice: haré lo que pueda con sabiduría y dejaré el resto en las manos de Dios. Los resultados de estas dos mentalidades son dramáticamente diferentes. La preocupación constante lleva a decisiones basadas en el miedo, que frecuentemente crean los mismos problemas que intentamos evitar. Es como conducir concentrándose en la barrera de contención en vez de en la carretera. Tendemos a ir en la dirección hacia donde estamos mirando. Además, la preocupación roba nuestra capacidad de amar efectivamente, pues el amor requiere que estemos presentes y disponibles. La mentalidad de la confianza, por otro lado, libera nuestro potencial. Cuando no estamos consumidos por la ansiedad, podemos usar nuestra energía creativa para servir, amar y crecer. Podemos tomar decisiones basadas en principios en lugar de miedo. Podemos asumir riesgos saludables que llevan al crecimiento, en vez de retraernos en la falsa seguridad de la parálisis. Jesús nos ofrece una elección clara. Podemos vivir como hombres de poca fe, constantemente sobrecargados por preocupaciones, o podemos vivir como hijos confiados del Rey del Universo. Un camino lleva a más miedo, parálisis y deterioro de la salud física, emocional y espiritual. El otro lleva a la paz que sobrepasa todo entendimiento, a la libertad para amar plenamente y a la capacidad de enfrentar desafíos con coraje y esperanza. Esta no es una elección que hacemos una vez, sino una orientación que renovamos diariamente, momento a momento, desafío a desafío, para entender cómo se manifiesta la preocupación y cómo la confianza puede transformar nuestra experiencia. Considere estas situaciones cotidianas que todos enfrentamos. En cada escenario, vemos cómo dos mentalidades diferentes producen resultados radicalmente diferentes. Imagine que recibe una notificación inesperada de su banco. Su cuenta está en sobregiro y tiene varias cuentas aún por pagar este mes. Con la mentalidad de la preocupación, su reacción inmediata es el pánico. Su corazón se acelera, su respiración se vuelve superficial. Comienza a hacer cálculos mentales frenéticos, tratando de imaginar de dónde sacará el dinero. Piensa en cada escenario catastrófico: perder su casa, que le corten los servicios, pasar vergüenza. Durante la cena está físicamente presente con su familia, pero mentalmente ausente, perdido en pensamientos ansiosos sobre dinero. Por la noche, da vueltas en la cama, incapaz de dormir, revisando sus finanzas repetidamente. Al día siguiente, está exhausto, irritable y aún sin solución. Con la mentalidad de la confianza, siente el impacto inicial de la noticia y reconoce la seriedad de la situación. Pero en vez de entrar en una espiral de pánico, respira profundo y ora: Padre, esta situación me preocupa, pero sé que tú sabes exactamente lo que necesito. Estoy entregando esta preocupación a ti. Luego considera sus próximos pasos prácticos: llamar al banco, revisar su presupuesto, verificar posibles errores. Durante la cena está presente con su familia, capaz de participar en la conversación. Puede incluso compartir su desafío con su cónyuge, no como una crisis, sino como un problema a resolver juntos con la ayuda de Dios. Duerme, tal vez no perfectamente, pero descansando en la paz de que no está solo en este desafío. O considere el escenario de un diagnóstico médico preocupante. Con la mentalidad de la preocupación, inmediatamente busca en línea, consumiendo cada historia de horror y estadística aterradora. Cada pequeña sensación en su cuerpo se convierte en evidencia de que lo peor está sucediendo. Se proyecta mentalmente hacia un futuro sombrío, imaginando sufrimiento y pérdida. La condición médica se convierte en su identidad completa, consumiendo todos sus pensamientos. Las relaciones sufren porque no puede pensar o hablar de otra cosa. Con la mentalidad de la confianza,
reconoce la gravedad de la situación y experimenta emociones naturales de miedo, pero lleva esas emociones a Dios. Señor, tengo miedo, necesito tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Busca información médica de fuentes confiables, no para alimentar el miedo, sino para tomar decisiones informadas. Comparte sus preocupaciones con amigos cercanos, permitiéndoles que lo apoyen en oración y ánimo. Mientras navega por el tratamiento, encuentra momentos de gratitud e incluso alegría en medio de la dificultad. No porque la situación no sea seria, sino porque su identidad y esperanza están ancladas más allá de su condición física. O considere la preocupación por los hijos, algo que resuena profundamente con muchos padres. Cuando su adolescente comienza a alejarse o tomar decisiones cuestionables, la mentalidad de la preocupación crea un ciclo de control excesivo, interrogatorios constantes e intentos desesperados de forzar cambios. Se mantiene despierto, imaginando todos los posibles caminos de destrucción. Cuando está con su hijo, la ansiedad se manifiesta como crítica, cuestionamiento e intentos de microgestionar su vida. Este enfoque frecuentemente empuja al adolescente más lejos. Con la mentalidad de la confianza, reconoce los desafíos reales e incluso siente dolor por las elecciones potencialmente perjudiciales. Pero en vez de intentar controlar lo que no puede controlar, entrega a su hijo a Dios en oración, reconociendo que Él ama a su hijo aún más que usted. Establece límites saludables sin manipulación motivada por el miedo. Descubre cómo amar incondicionalmente, incluso cuando no aprueba las elecciones. Recuerda su propio viaje de crecimiento y las muchas veces que Dios lo trajo de vuelta cuando se desvió. Estas no son situaciones hipotéticas, son la realidad de la vida en la tierra. Problemas financieros, preocupaciones de salud, relaciones desafiantes, todos nos enfrentamos a estos. La diferencia no está en la presencia o ausencia de problemas, sino en la manera en que respondemos a ellos. La vida estará puntuada por dificultades para todos nosotros. La cuestión es si enfrentaremos esas dificultades sobrecargados por la preocupación o fortalecidos por la confianza. La Biblia no menciona la preocupación y la confianza solo en algunos pasajes aislados. Este tema recorre las escrituras del Génesis al Apocalipsis, formando un tapiz de enseñanza consistente. Cuando examinamos la totalidad del testimonio bíblico, vemos que Dios siempre invita a su pueblo a abandonar la preocupación y entrar en el descanso de la confianza. En 1 Pedro 5:7 se nos instruye a echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El verbo griego traducido como echar lleva la idea de transferir completamente un peso a otro. No es echar un vistazo a sus preocupaciones o compartir un poco de sus preocupaciones. Es un acto decisivo de transferencia total. ¿Y por qué debemos hacer esto? Porque Él cuida de nosotros. La palabra para cuidado aquí sugiere una preocupación activa y personal. El Creador del universo no está distante o indiferente. Él está profundamente involucrado en cada detalle de su vida. El Salmo 55:22 hace eco a este sentimiento. Echa tu carga sobre el Señor, y Él te sostendrá. Jamás permitirá que el justo sea conmovido. Observe la promesa. No solo que Dios llevará nuestras preocupaciones, sino que Él nos sostendrá. La palabra hebrea para sostener aquí significa literalmente proveer, nutrir, mantener. Dios no solo quita nuestras cargas, Él provee lo que necesitamos. En Isaías 26:3 encontramos otra promesa poderosa. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. La perfecta paz mencionada aquí es Shalom Shalom en el hebreo original, una duplicación que enfatiza paz completa y absoluta. Esta no es una paz superficial o temporal, sino una tranquilidad profunda que persiste incluso en circunstancias tumultuosas. Jesús aborda directamente la preocupación en su Sermón del Monte, pero Él no es el único que habla sobre esto en las Escrituras. Considere cómo Pablo, escribiendo desde la prisión, podía decir en Filipenses 4:11-13, he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé lo que es pasar necesidad y sé lo que es tener abundancia.
He aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación, sea bien alimentado o con hambre, teniendo mucho o pasando necesidad. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Esta no es una enseñanza abstracta de alguien que nunca enfrentó dificultades. Es el testimonio de un hombre que enfrentó naufragio, hambre, prisión, tortura y rechazo, y aún así encontró el secreto del contentamiento a través de la confianza en Cristo. Vemos este patrón repetido a lo largo de la narrativa bíblica. David enfrentó la persecución de Saúl, pero pudo escribir: «Cuando tengo miedo, confío en ti». Salmo 56:3. Daniel enfrentó el foso de los leones con tal tranquilidad que pudo dormir mientras el rey permanecía despierto con preocupación. Esther enfrentó la posibilidad de muerte con las palabras: «Si perezco, que perezca», demostrando una entrega confiada a Dios. En el Nuevo Testamento vemos cómo la iglesia primitiva enfrentó persecución severa, pero aún podía reunirse con alegría y alabanza. En Hechos 4, después de ser amenazados por las autoridades, los discípulos no oraron pidiendo protección o que sus circunstancias cambiaran. Oraron por valentía para continuar proclamando el Evangelio. Quizás uno de los pasajes más poderosos sobre sustituir la preocupación por la confianza sea Romanos 8, 28, 39, donde Pablo declara que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Él continúa preguntando retóricamente: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y concluye que nada podrá separarnos del amor de Dios. Esta es la base final para abandonar la preocupación, la convicción inquebrantable de que el amor de Dios por nosotros es seguro, independientemente de las circunstancias. La Biblia también ofrece ejemplos de advertencia. Piense en Pedro caminando sobre el agua. Mientras sus ojos estaban fijos en Jesús, podía hacer lo imposible. Pero cuando volvió su mirada a las olas amenazadoras, comenzó a hundirse. O considere a los israelitas en el desierto, que repetidamente sucumbían a la preocupación sobre comida, agua y seguridad, a pesar de presenciar milagro tras milagro. El testimonio consistente de las Escrituras es claro. Dios llama a su pueblo a vivir por fe, no por miedo, por confianza, no por preocupación. Esta no es una enseñanza periférica, sino central para nuestra identidad como seguidores de Cristo. Para verdaderamente abandonar la preocupación y abrazar la confianza, necesitamos tener una comprensión correcta de quién es Dios. Nuestra capacidad de confiar está directamente relacionada con nuestro entendimiento de los atributos de Dios. Cuando conocemos su carácter, encontramos base sólida para dejar de lado nuestras ansiedades. Primero, Dios es omnisciente. Él sabe absolutamente todo. Salmo 139, 1-4 nos dice: Señor, tú me has examinado y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Desde lejos percibes mis pensamientos. Examinas mi andar y mi reposo. Conoces todos mis caminos. Antes de que la palabra llegue a mi lengua, tú ya la conoces por completo, Señor. Esta no es una comprensión limitada o parcial, es un conocimiento perfecto y completo. Cuando nos preocupamos, frecuentemente es porque tememos lo desconocido o no tenemos toda la información. Intentamos predecir lo que sucederá, pero nuestra visión es severamente limitada. No podemos ver alrededor de la próxima curva. Dios, sin embargo, ve todo, pasado, presente y futuro, con perfecta claridad. Él ve el cuadro completo que no podemos ver. Él conoce cada factor, cada variable, cada posibilidad. Él no está adivinando o esperando ver qué sucederá. Él ya lo sabe. Dios también es omnipotente, todopoderoso. Génesis 18:14 pregunta: ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Es una pregunta retórica cuya respuesta obvia es no. En Jeremías 32:17 leemos: Ah, Señor soberano, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y tu brazo extendido. Nada es demasiado difícil para ti. Frecuentemente nos preocupamos porque nos sentimos impotentes para cambiar nuestras circunstancias. Nos sentimos a merced de fuerzas más allá de nuestro control: la economía, la política, la salud, las acciones de otros. Pero el Dios en quien confiamos tiene poder infinito. Él no solo sabe lo que necesita ser hecho,
Él tiene la capacidad de hacerlo. Ningún problema que enfrentamos es demasiado grande para que su poder lo resuelva. Dios es también omnipresente. Él está en todas partes al mismo tiempo. En el Salmo 139:7-10, David pregunta: ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si hago mi lecho en las profundidades, allí también estás. Si tomo las alas del alba y me establezco en el extremo del mar, aún allí tu mano derecha me guiará y me sostendrá. Frecuentemente tememos ser abandonados en nuestros problemas. Incluso cuando otros nos prometen estar ahí para nosotros, no siempre pueden cumplir esa promesa debido a limitaciones humanas. Pero Dios nunca está ausente. No hay lugar donde podamos ir que esté más allá de su presencia. No hay situación tan oscura que Él no esté allí con nosotros. Además de estos atributos omnipotentes, la Biblia también revela que Dios es perfectamente sabio. Él no solo tiene poder y conocimiento, sino que los usa con sabiduría perfecta. Romanos 11:33 declara: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Cuando enfrentamos problemas, frecuentemente no sabemos cuál es la mejor solución. Incluso cuando tenemos información adecuada, podemos no saber cómo interpretarla o qué acción tomar. Dios, sin embargo, siempre sabe cuál es el mejor curso. Su sabiduría es infalible. Él nunca dice: «Bueno, esto no funcionó como esperaba». Él siempre sabe exactamente lo que se necesita. Quizás más importante para nuestra lucha contra la preocupación sea entender que Dios es perfectamente amoroso. 1 Juan 4:16 nos dice que Dios es amor. Este no es un amor caprichoso o condicional, sino un amor constante y fiel. Él no nos ama cuando somos buenos y nos rechaza cuando fallamos. Su amor por nosotros es inmutable y eterno. Nos preocupamos frecuentemente porque tememos que nadie realmente se preocupe por nuestros problemas o por nosotros. Pero el Dios que conoce cada cabello de nuestra cabeza se preocupa más profundamente de lo que podemos imaginar. Él no es un observador distante e indiferente de nuestras luchas. Él es un Padre amoroso, profundamente involucrado en nuestro bienestar. Cuando unimos todos estos atributos, vemos la verdad transformadora. Tenemos un Dios que sabe todo sobre nuestros problemas, tiene todo el poder para resolverlos, está siempre presente con nosotros a través de ellos, siempre sabe lo que es mejor y nos ama perfectamente. ¿Qué más necesitaríamos para abandonar nuestras preocupaciones? Si examinamos la raíz más profunda de la preocupación, descubriremos que emerge de un espíritu huérfano, una percepción fundamental de que estamos solos en el universo, sin un Padre que cuide de nosotros. Esta identidad equivocada está en el centro de nuestra tendencia a la ansiedad crónica, y es la razón por la cual la solución debe ser más profunda que simplemente tratar de cambiar nuestros pensamientos o comportamientos. El espíritu huérfano se caracteriza por una sensación de abandono espiritual. Como huérfanos, sentimos que debemos cuidar de nosotros mismos, resolver nuestros propios problemas y depender exclusivamente de nuestros propios recursos. Incluso cristianos que intelectualmente afirman la paternidad de Dios pueden funcionalmente vivir como huérfanos espirituales. Confesamos con nuestros labios que Dios es nuestro Padre, pero vivimos como si estuviéramos solos. Esta mentalidad huérfana se manifiesta en varios síntomas además de la preocupación. Produce un perfeccionismo implacable, ya que sentimos que debemos ganar aceptación y seguridad a través de nuestro desempeño. Nos lleva a buscar incesantemente la aprobación de otros, buscando en relaciones humanas la seguridad que solo Dios puede ofrecer. Nos vuelve defensivos cuando somos criticados, competitivos cuando nos sentimos amenazados y frecuentemente insatisfechos con lo que tenemos. El enemigo de nuestras almas sabe que si puede mantenernos en esta identidad huérfana, nos mantendrá en un estado perpetuo de preocupación. Es por eso que constantemente susurra mentiras sobre nuestra condición espiritual. Estás por tu cuenta. Nadie realmente se preocupa por ti. Si no resuelves esto, nadie lo hará. Dios está ocupado con problemas más importantes.
Necesitas protegerte porque nadie más lo hará. Estas son mentiras fundamentales que contradicen directamente nuestra verdadera identidad espiritual en Cristo. En Romanos 8, 15, 16, Pablo escribe: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La palabra Abba es arameo para papá, un término de intimidad y confianza que un niño pequeño usaría. Pablo nos está diciendo que nuestra identidad fundamental no es la de huérfanos desamparados, sino la de hijos amados. Nuestra relación con Dios no es como la de un siervo ansioso con un amo exigente, ni como la de un súbdito temeroso con un monarca distante. Es la relación confiada de un niño con un padre amoroso. Jesús constantemente enfatizó esta verdad en sus enseñanzas. Cuando instruye a sus seguidores a no preocuparse por comida, bebida o ropa en Mateo 6, su argumento no es primariamente sobre logística o probabilidad. Es un argumento basado en identidad. Vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis estas cosas. El punto central es que tenemos un Padre que conoce nuestras necesidades y se preocupa por nosotros. Esta es una transformación radical de identidad. El problema no es simplemente que tenemos malos hábitos de pensamiento, es que nos olvidamos de quiénes somos realmente. Cuando encontramos nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, la preocupación pierde su poder sobre nosotros. No porque nuestros problemas desaparezcan, sino porque sabemos que no estamos enfrentándolos solos. Reconocer y sanar este espíritu huérfano requiere más que técnicas de comportamiento. Requiere una renovación espiritual profunda. Necesitamos continuamente volver a la verdad de nuestra adopción divina. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo sane las heridas que nos llevaron a creer que estamos solos. Necesitamos practicar la presencia de nuestro Padre Celestial, desarrollando el hábito de volvernos a Él primero, en vez de volvernos a nuestras propias capacidades limitadas. Para muchos de nosotros, parte del desafío está en nuestras experiencias con padres terrenales. Si tuvimos padres ausentes, abusivos o impredecibles, puede ser difícil confiar en un Padre Celestial. Nuestra experiencia de paternidad terrenal puede haber distorsionado nuestra comprensión de la paternidad divina. Pero en vez de lamentar por el Padre que no tuvimos, debemos alegrarnos por el Padre perfecto que tenemos en Dios. Un Padre que nunca nos abandona, nunca nos lastima y nunca rompe sus promesas. Esta es la cura más profunda para la preocupación. Redescubrir nuestra verdadera identidad como hijos amados de Dios. La clave para vencer la preocupación no está en tratar de controlar más, pensar más o planear más. La clave está en una transformación radical de nuestra perspectiva, un cambio de confianza en nosotros mismos a confianza en Dios. Este no es un concepto utópico o un ideal inalcanzable, sino un modo de vida práctico y poderoso disponible a todos los que están dispuestos a entregar su carga de preocupación. La paz verdadera no viene de tener todas las respuestas o recursos para resolver cada problema. Viene de conocer y confiar en aquel que tiene todos los recursos y sabe exactamente cómo y cuándo usarlos en nuestro beneficio. Cuando damos el control a Dios, recibimos a cambio una hermosa promesa de que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Podemos caminar en esa promesa hacia la paz verdadera y duradera. Cuando nos volvemos consumidos por preocupaciones, estamos esencialmente diciendo: Dios, no creo que tú puedas manejar esto, así que voy a tomar el control e invertir mi energía emocional, mis pensamientos y mi ansiedad en este problema. Pero como Jesús nos recordó, no podemos añadir ni una sola hora a nuestra vida a través de la preocupación. Sin embargo, Dios puede añadir años. Él tiene la mejor solución para todos nuestros problemas, porque Él ve y sabe todo. Imagine tener a alguien que te ama completamente, es poderosamente capaz y tiene la mejor solución para cada problema que enfrentas. Con alguien así a tu lado, ¿de qué tendrías que preocuparte? Esta no es una fantasía, es la realidad para todos los que ponen su confianza en Dios. La preocupación existe con tanta frecuencia en nuestras vidas simplemente porque permitimos que exista,
tratándola como normal cuando en realidad es solo común, no normal. La preocupación es un ladrón que roba nuestra alegría, nuestra paz, nuestro enfoque en Dios y en las personas que amamos. Y lo más trágico es que nosotros mismos permitimos que lo haga. Dios nunca nos ordenaría hacer algo que no tenemos capacidad de hacer. Cuando Él dice, no os preocupéis, Él sabe que tenemos la capacidad, con su ayuda, de elegir la confianza en vez de la preocupación. No podemos preocuparnos y confiar al mismo tiempo. Tenemos que elegir poner nuestra confianza en Dios, colocando todo el peso de nuestros problemas, nuestra vida y nuestro futuro en sus manos, y permitiendo que Él los lleve. El amor de Dios por ti es tan inmenso que puedes ir a Él con todo y cualquier cosa. Ningún problema es demasiado grande para su poder. Ninguna preocupación es demasiado pequeña para su cuidado. Tal vez estés pensando, no entiendes cuántos problemas tengo, cuántas dificultades enfrento, cuánto he pasado. Dios dice, no importa lo que tengas, quiero quitar todos tus problemas, todas tus preocupaciones, todos tus fracasos, todos tus pecados, todas tus rupturas. Dame todo esto, porque yo puedo manejarlo. Y la verdad es que solo yo puedo realmente manejarlo. Nuestra vida no necesita ser definida por preocupación, ansiedad y miedo. Estos sentimientos vendrán, a veces hasta con justificación, pero Jesús dijo que no necesitamos preocuparnos por ellos. Él es nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro promotor. Él es la persona que anhelamos en todas las relaciones, el lugar que buscamos para sentirnos en casa, nuestro maestro que revela cosas nuevas y hermosas para nosotros. Él es todo lo que necesitamos y todo lo que anhelamos. Puedes elegir, hoy mismo, abandonar el peso de la preocupación que has cargado por tanto tiempo. Puedes optar por entregar tus cargas a un Dios que se preocupa profundamente por ti. Esto no es solo una bonita teoría teológica, sino una oferta práctica y presente. Libertad de la tiranía de la preocupación y entrada en el descanso de la confianza divina. La pregunta es, ¿estás dispuesto a abrir tus manos, soltar las preocupaciones que has agarrado con tanta fuerza y permitir que el Dios del universo las lleve por ti? Si eliges este camino de confianza, descubrirás una verdad liberadora, que en el reino de Dios, entregar el control no lleva al caos sino a la paz que sobrepasa todo entendimiento.